Saludos, mi nombre es José y hoy me encargaré de enseñarles cómo instalar y configurar las herramientas administrativas en Windows Server 2008. Bueno, como una pequeña introducción, podremos decir que las herramientas administrativas, como su nombre lo indica, son las herramientas necesarias para que el servidor pueda manejarse de una forma más eficiente y sencilla. En sí, son las herramientas que nos permiten hacer que el servidor nos funcione de la mejor manera posible y de la cual nosotros queramos que esté. Bueno, para empezar a instalar una de las herramientas del servidor, le damos a inicio, administrador del servidor. Aquí nos muestra, en el administrador del servidor, nos muestra una breve información de cómo está configurado el equipo. Nos dice el nombre del equipo, el grupo de trabajo, conexión, el tipo de escritorio, si lo ponemos en un escritorio remoto o no, y otras pequeños datos, podríamos decir, de cómo está configurado nuestro servidor. Entonces, podemos instalar las funciones, que son las herramientas en pocas palabras, de dos maneras. Podemos ir aquí a este iconcito de funciones, o podemos en el administrador del servidor bajar a las funciones e ir a funciones, que es lo mismo. Entonces le damos a agregar las funciones. Aquí nos da una breve introducción sobre cómo o qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a instalar una función. Le damos a siguiente. Aquí nos muestra los tipos de funciones que podremos utilizar en este servidor. Por ejemplo, servidor de HCP para asignar dinámicamente direcciones IP, servidor DNS para asignar nombres a las direcciones IP o viceversa, servicios de impresión para poder linkear una impresora para que por ejemplo un grupo específico pueda acceder a ella y otro no, cosas por ese estilo. Servicios de Active Directory, que el Active Directory es como la base, podremos decir, de nuestro servidor. Con el Active Directory podemos manejar lo que son los servicios de dominio, los certificados, los servicios de federación, entre otros. En este caso nosotros nos concentraremos en el servicio de dominio de Active Directory y el servicio de DNS. Podemos instalar cualquiera de los dos, no importa el orden, pero tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a instalar el servicio de dominio, que es lo que nos va a permitir crear usuarios, unidad organizativa, grupos, máquinas, etc., nosotros necesitamos que nos linkeen a otro servidor, por ejemplo, que nos dé el servicio de DNS, o tenemos que decirle a la máquina que este mismo servidor va a brindar la función de DNS. Entonces, primeramente vamos a instalar el DNS para luego instalar los otros. Aquí me dice que si deseo instalar el DNS es una dirección IP estática. Para instalar el DNS se necesitan de varios requerimientos, como primero que el servidor tenga una dirección IP asignada para así poder decirle qué va a hacer. Como en ese caso lo podremos hacer un poco más tarde, vamos mejor a empezar con el Active Directory, que es un poco más sencillo. Después que seleccionemos el servicio del Active Directory que deseamos instalar, vamos a siguiente. Nos dice que es en sí el Active Directory, las cosas que tenemos que tener en cuenta para la utilización del Active Directory, y si ustedes desean leerlo, pueden leerlo, no hay problema. En este caso ya le damos a siguiente.
Y aquí solo nos dice qué es lo que tenemos, o sea, una confirmación de lo que vamos a instalar. Entonces, la primera información nos dice que es posible que sea necesario, o es posible sí que sea necesario iniciar el servidor una vez completada la instalación. Y tras instalar la función del Active Directory, se necesita utilizar el asistente de instalación o el dcpromo, como le dice el Windows, para convertir el servidor en un controlador de dominio completamente funcional. Eso nos quiere decir que aunque instalemos la función del Active Directory, el servidor todavía no incluye esa herramienta en su función como un servidor en sí. O sea que nosotros, para instalar y utilizar una herramienta administrativa en sí, tenemos que instalar la función de esa y luego volverla a instalar en el servidor. Eso como si fuera una doble instalación. Primero tú le permites a la máquina que te coja el Active Directory, y la otra tú le permites la utilización de este. Entonces vamos a darle a instalar. La ventaja de esto es que para instalar las funciones es sumamente cómodo y sencillo y rápido. No se necesita de esperar un periodo como de 15-20 minutos. Es relativamente corto. Bueno, una vez que se instale, nos pedirá algunas cosas que veremos a continuación. Esperaremos a que termine de instalar, y una vez que instale, proseguiremos con este tutorial. Ok, ya se instaló. Entonces aquí nos muestra cómo fue el resultado, o sea, el resumen de lo que hemos hecho. Una vez que es completada la función del Active Directory, ya podemos cerrarla. Y ahora vamos a la función del Active Directory. Podemos accesar de cualquier forma. Ya aquí lo tenemos en el resumen que hablé anteriormente, o podemos ir a funciones y servicio de dominio de Active Directory. Entonces, una vez que estemos aquí, tendremos que ejecutar el asistente para poder completar la instalación del Active Directory. Una vez ya en la plantilla del asistente, podemos darle a siguiente, que aquí nos dice una breve introducción de lo que es el Active Directory. Aquí nos dice algo que tenemos que tener en cuenta, que eso lo podrán leer cuando implementen esa práctica. Yo le daré a siguiente. Ok, entonces aquí me dice que el asistente ha detectado que ninguno de los adaptadores de red de ese equipo tiene asignada dirección IP válida. Compruebe que el cable esté conectado a un servidor y que haya un servidor de HP disponible. Entonces aquí nos dice que tenemos que, ya aquí nos está diciendo que la máquina debe de estar identificada en la red, o sea, debe de tener una dirección en la cual pueda ejecutar la función. Una vez que le damos a siguiente, me dice que el protocolo TCP/IP debe estar correctamente configurado. Entonces no nos va a permitir la configuración a menos que nosotros le asignemos una IP válida. Entonces vamos a cancelar la configuración por un momento. Vamos a, por este ejemplo rápidamente, vamos a configurar una dirección IP. Entonces vayamos al panel del control, buscamos la parte de conectividad, que será esta que está aquí. Vamos a buscarla bien.
aquí esa es recurso compartido. Entonces aquí me dice que no está conectado a internet. Entonces vamos a los adaptadores de conexión de red, el área local, vamos a dar a propiedades, ok, ahora sí, me dice aquí que me dice los diferentes tipos de adaptadores que están habilitados, por ejemplo los protocolos de internet, el adaptador para habilitar el protocolo de internet versión 6, IPv6, IPv4, entre otros. Nosotros nos centraremos en IPv4, le damos a propiedades, aquí nos dice una dirección automáticamente, o sea, cuando nosotros linkeamos la función del servidor de HCP, ahí eso nos dice que el servidor de HCP le va a asignar un IP del rango de direcciones que tiene esta máquina, que del servidor. En caso contrario, vamos a utilizar una dirección IP estática. Se la asignamos manualmente y será, por ejemplo, la 192.168, por ejemplo, 15.7, por ejemplo. La máscara de red la dejamos así. Ahora mismo no necesitamos que esté linkeada a un vamos a decir, al internet, o sea, a una puerta de enlace predeterminada. Ya con eso le damos a aceptar. Cuando instalemos DNS, ya aquí próximamente veremos cómo ponerle, qué dirección le vamos a poner y cuál sería la dirección que tenemos que ponerle. Vamos a darle a cerrar, minimizar, vamos a minimizar y aquí iremos otra vez al servicio. Vamos entonces a dar la siguiente, y aquí nos dice podemos crear un bosque existente o un dominio nuevo en un bosque. Vamos a crear un dominio nuevo debido a que no tenemos nada configurado. Entonces aquí debemos de elegir un nombre que nos va a identificar al dominio de la Active Directory, o sea, un dominio del servidor, de ese servidor, pero puede haber más dominios, puede haber subdominios en sí. Bueno, para poner un nombre le voy a poner IT test move, entonces .local o vamos a ponerle .com. Entonces le damos al siguiente. Aquí se está comprobando. Vamos a esperar unos momentos. Ok, entonces aquí nos dice el tipo de nivel funcional. El nivel funcional es lo que me permite si quiero que sea compatible con versiones anteriores del servidor. Por ejemplo, en la Windows 2000 puedo hacerlo con el 2003 o con el servidor actual, que solo sea compatible con esta versión del Windows Server 2008. Entonces lo vamos a dejar en 2000 por si pasa algo y deseo implementar una práctica en la que tengan que utilizar un Windows 2000, o mejor, sí, lo dejaré ahí, no hay problema. Entonces vamos aquí me dice que las características siguientes están disponibles en el funcional nativo del 2000. Aquí nos dice el tipo de servidor, si es nativo en 2000, si es servidor 2003 o servidor 2008. Entonces, para hacer una mejor práctica, vamos a ir para atrás y vamos a ponerlo con el Windows Server 2003. Entonces lo dejamos así mismo en el 2003 y le damos a siguiente. Entonces aquí nos pide, como le hablé anteriormente, lo del servidor DNS.
aquí nos dice que si deseo que mi servidor que esté linkeado a esta máquina le dé servicio DNS, o que esta misma PC sea un servidor DNS, entonces le dejamos así mismo y le damos a siguiente. Aquí mismo vamos a asignarlo, vamos a dejarlo así mismo, sea recomendado. Y una vez que le demos, esto es una advertencia del DNS, no hay problemas, y le damos así. Entonces aquí nos dice dónde va a estar registrado, o sea, dónde se va, qué carpeta va a tener en cuenta los registros del DNS, no hay problema, y del Active Directory. Vamos a dar la siguiente, y aquí nos pide la contraseña para terminar la instalación. La colocamos de nuevo. Vamos a siguiente, y aquí nos dice un resumen de lo que yo he hecho. Entonces, una vez que yo esté de acuerdo con lo que ya se ha logrado, vengo y le doy al siguiente y me pide que se esté instalando. Entonces nos da la función, nos da la opción de reiniciar en un momento posterior a la instalación, o reiniciar al completar. Para que se aplique la función, obligatoriamente tenemos que reiniciar el servidor. Por ende, mejor le damos a reiniciar al completar y esperamos a que se instale.
ya se ha completado. Vamos a entrar de nuevo en nuestro servidor. Como se dieron cuenta, ya una vez que creamos el dominio y del directory y el DNS, ya nos pone un nombre de dominio. Entonces le damos de cambiar. Ok, vamos a cambiar la contraseña. Vamos a darle ok, ya se está aplicando. Una vez aplicada, me entrará de nuevo. Ok, una vez dentro, vamos a esperar que nos tire la ventanita de inicio, y una vez que nos la tire, podremos ir comprobando a ver si se instaló correctamente las herramientas administrativas que deseamos, que queremos en este momento. Vamos a darle mientras tanto. Se espera que procese. Ok, vamos a esto ahora. Vamos a darle el sistema. Vamos a esperar que cargue. Parece que no ha cargado. Vamos a darle de nuevo. Ok. Esperaremos un momento a que termine de agregar el complemento. Parece que no me di cuenta que estaba procesando y abrí muchas consolas. Ok, ahora podremos darle administrador. Entonces, funciones. Esperamos a que termine de crear todos los datos. Ok, ya
una vez completado ya podremos ver que tenemos dos funciones instaladas, el servidor de dominio de Active Directory y el servidor DNS. Con esto podremos concluir esta parte del tutorial en la instalación y configuración de las herramientas administrativas. Ojalá que les haya gustado. Si tienen algún comentario, si les gustó o no les gustó el video, déjenmelo saber y así podré mejorar para ustedes. Y nos vemos en la próxima.